La década de 1930 constituyó uno de los periodos más oscuros en la historia moderna, especialmente en la Unión Soviética bajo el gobierno de Joseph Stalin. El llamado Gran Terror o las purgas estalinistas transformaron el tejido mismo de la sociedad rusa, sumiéndola en una cultura de miedo, desconfianza y represión sistemática. Explorar la pregunta de cuántas personas murieron bajo la mano de Stalin exige un análisis que trascienda la aritmética macabra y alcance la comprensión profunda de los mecanismos políticos y sociales desplegados para sostener un régimen totalitario a toda costa. El principal instrumento de represión fue el NKVD, o Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos, que formalizó la persecución y eliminación de aquellos considerados enemigos del Estado. La lista de víctimas no se limitó a opositores políticos reconocidos como socialistas, anarquistas o antiguos miembros del Partido Comunista, sino que se extendió a profesionales, campesinos y minorías étnicas, atrapados en la red de sospechas y acusaciones sin fundamento tangible. Los procesos judiciales carecieron frecuentemente de garantías legales, y las confesiones eran extraídas bajo tortura y amenazas, en una coreografía legal cuyo fin era legitimar el exterminio. La cifra de muertos sigue siendo objeto de debate histórico. Sin embargo, la investigación de fuentes académicas apunta a que, entre 1930 y 1939, al menos 724,000 personas fueron ejecutadas en la URSS conforme a procedimientos extraordinarios, mientras que cerca de 1,600,000 fueron deportadas a campos de concentración o encarceladas en condiciones infrahumanas. Es fundamental advertir que estas cifras solo comprenden la década más intensa de las purgas, sin contabilizar otros episodios represivos a lo largo de la era stalinista, como la hambruna provocada en Ucrania, Holodomor, o las represiones posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Los motivos que justificaban la eliminación eran tan variados y abarcadores que, en palabras del propio Stalin, cada comunista era un enemigo oculto posible. De hecho, reconoció abiertamente la paradoja inherente a las purgas: no es fácil reconocer al enemigo, pero el objetivo se logra incluso cuando solo el 5% de aquellos asesinados fueran enemigos reales. Bajo esta lógica perversa, la sospecha se convirtió en norma, corroyendo no solo la estructura de relaciones personales, sino desintegrando la confianza social indispensable para la vida colectiva. Tomando el ejemplo de figuras prominentes como Lev Kamenev, cuyo destino ilustra la magnitud del expolio humano de las purgas, reconocido jefe de Estado, terminó encarcelado y fusilado, mientras su familia fue aniquilada o condenada al exilio y a los campos de trabajo, donde solo su hijo menor sobrevivió. Kamenev es tan solo uno entre cientos de miles, cada uno portador de una historia truncada por la maquinaria stalinista. La represión no solo buscaba erradicar al enemigo directo, sino sembrar el terror colectivo y consolidar una ideología de sumisión absoluta. El legado de estas cifras no reside únicamente en los nombres de los muertos, sino en la huella psicológica sobre generaciones posteriores, marcadas por la memoria del miedo y la fractura social. En conclusión, si bien es imposible precisar con exactitud las cifras finales de víctimas del stalinismo, los datos disponibles permiten afirmar que el proyecto político de Stalin costó al menos 724,000 vidas en ejecuciones y millones más en encarcelamientos, deportaciones y sufrimientos. Este periodo de la historia soviética funciona como advertencia perdurable de los peligros inherentes al poder absoluto y a la lógica implacable de la sospecha convertida en mecanismo de Estado.